Bienvenidos a la presentación relacionada con la unidad curricular cibernética aplicada a los sistemas de dirección correspondiente a la maestría en ciencia de dirección dictada en el Centro de Estudios para la Seguridad y la Defensa Integral. Esta disertación pretende mostrar, en primer lugar, cuáles son los objetivos centrales de las conferencias dictadas por Stafford Beer, para luego hacer una relación entre esos postulados y el trabajo final que permitiría a este servidor alcanzar el grado de magíster terciario en ciencias de dirección. Yo soy Miguel Ángel Rodríguez y vamos a conversar sobre diseñando la libertad. En una serie de 6 conferencias, cuyo nombre corresponde a la primera, amenaza real a lo que estimamos más valioso, el señor Beer presenta lo que sería la epistemología de la cibernética. Aquí acompañado con la imagen de Norbert Wiener, quien fue el precursor de la cibernética, fue quien originalmente propuso este nombre y dio las primeras nociones sobre lo que hoy se conoce como cibernética. Vamos a repasar lo que a mi juicio son los elementos primordiales de esta primera conferencia. Entonces tendríamos un compendio de los conceptos y principios de lo que corresponde con la cibernética en esta primera conferencia, destacándose su concepto como ciencia y el concepto fundamental en torno al cual gira todo el postulado de la cibernética, como es el concepto de variable. En esta primera conferencia está el aspecto más fundamental a destacar, sea la consideración que el señor Beer hace en referencia a el tiempo de recuperación, siendo esta noción una idea que relaciona el punto de equilibrio que se pierde en un determinado momento y el tiempo que se necesitaría para volver a recuperar ese equilibrio. Entonces, el tiempo de reacción es esa magnitud temporal que la organización necesita para volver a estar en un estado de equilibrio, es, en opinión del señor Beer, con el paso del tiempo cada vez más largo ese tiempo, ¿sí? Valga la redundancia, dado que la necesidad de atender un grado de variedad tan grande ha alejado a las organizaciones de su correcta atención, generando por ello tiempos de reacciones más largos. En su segunda conferencia, Instrumentos subestimados por el hombre moderno, el señor Beer plantea que lo más importante que debe ser atendido es la variedad, basándose en los postulados del señor Ashby, William Ross Ashby, quien propuso que únicamente la variable puede absorber a la variable y que los mecanismos de control de la variable pueden más bien alejarnos de un punto de equilibrio. Pues bien, lo delicado de la situación con ese control que se ejerce sobre la variable es que se cuentan con 2 tipos de mecanismos principales que propone el señor Beer, que serían los atenuadores y los amplificadores.
Y esas son todas aquellas herramientas que usa la organización para disminuir o aumentar su sensibilidad hacia los estímulos que vienen del medio rural. Por eso es que hay una advertencia muy importante en relación al uso inadecuado de los computadores o de los sistemas de información, porque ello implicaría que la sensibilidad de la organización hacia el medio ambiente se hace no adecuada o distorsiona aquello que está sucediendo, generando que los tiempos de recuperación sean más largos. Entonces tenemos acá un elemento primordial a tomar en cuenta, que es el modo en que cómo se controlan las variables a través de esos mecanismos o herramientas que llamó el señor Vídeo atenuadores o amplificadores, que no son más que los filtros que tiene la organización para captar las señales que vienen del medio ambiente de su entorno. En la tercera conferencia, titulada Prototipo de Maquinaria para la Libertad, se plantea que, en primer lugar, el modelo del sistema viable es una recomendación que se puede usar en cualquier tipo de organización. Esta organización, una empresa, una ciudad, un estado, una nación, una compañía anónima, y que uno de los mecanismos de uso de la información, como es el procedimiento estadístico, el análisis estadístico, si no se sabe interpretar, puede tener una distorsión importante de la realidad. Es por esto que, por un lado, es muy importante saber interpretar lo que dice la estadística y por otro lado, manejar la oportunidad de la información que generan los indicadores, los reportes, los sistemas de información que la organización tiene. A manera de anécdota, les contaré algunos casos de mala interpretación en el uso de las estadísticas. Por ejemplo, en España sucedió que alguien colocó en un informe la siguiente conclusión: si las estadísticas mostrasen que la mortalidad por tuberculosis es mayor en Segovia que en las demás provincias, ¿significaría esto que el clima segoviano favorece el contagio tuberculoso? Pues resulta que no. El clima segoviano es beneficioso para los tuberculosos. Por ello, muchos tuberculosos acuden a Segovia. Y naturalmente, al acumularse una gran cantidad de tuberculosos, allí la estadística de mortalidad se elevaría. Entonces, fíjense ustedes, con una mala interpretación de la estadística puede llevar por un derrotero equivocado. Para contarles otro caso más patético, en un estudio estadístico se halló la siguiente conclusión. En un reciente estudio psicopedagógico ha demostrado que los niños de pie grande saben leer mejor que los de pie pequeño. ¿Permitirá el tamaño del pie medir la capacidad de lectura de los niños? Por supuesto que no. El estudio se hizo sobre escolares que están en pleno crecimiento. Todo cuanto se demostró en él es que los niños mayores, cuyos pies son más grandes, leen mejor que los niños más pequeños. Entonces ven ustedes cómo una mala interpretación estadística puede llevarnos a una conclusión que no tiene nada que ver con la realidad. Bien, entonces ya tenemos un nuevo elemento que es el uso adecuado de la información y de los sistemas que nos permiten acceder a esa información.
En la cuarta conferencia del señor Bill, titulada La ciencia al servicio del hombre, en esta conferencia los elementos más importantes a destacar son, en primer lugar, que hoy en día la ciencia abarca todas las ramas del conocimiento y su objetivo es dominarlas siempre y cuando se pueda especificar su objetivo con exactitud. Y por otro lado, el otro gran hallazgo y el otro gran señalamiento de esta conferencia es que el ser humano no tiene que ser un científico para comprender qué es lo correcto por hacerse, ¿verdad? Y que la liberación de la tecnocracia, o sea, ese dominio que tiene la tecnología sobre el resto de la sociedad, se ha instituido como guía porque por precisamente no tener claro lo que se debe hacer. Entonces, en esta misma conferencia se nos advierte de una manera categórica sobre dos elementos que regulan, quizá de manera negativa, la variable en nuestras sociedades. Por un lado es la educación y por el otro son los medios de comunicación o los medios de difusión que restringen, que como se dice, orientan, ¿verdad?, a la sociedad, no necesariamente por las mejores opciones. Y en última instancia, plantea el señor Bill que la tecnología no es de por sí algo negativo. Lo que sí puede ser negativo es el uso que se haga de esa herramienta. Y que los tecnócratas han venido convenciendo a la sociedad de cómo usar la tecnología, haciéndole un enfoque no humano en el uso. Llegamos así a la quinta conferencia, cuyo título es Un futuro que podemos exigir ahora. Lo más importante a destacar, en mi opinión, en esta conferencia es el uso de la información o cómo se debe interpretar lo que es de verdad la información, ¿verdad? Y por otro lado, que es necesario para tener una completa panorámica, tener una visión hacia adentro y hacia afuera de la organización. Entonces, en esta conferencia llamada Un futuro que podemos exigir ahora, se plantea una interesantísima cuestión que tiene que ver con la actualidad de nuestro país. Y esto es precisamente la influencia que está teniendo no la burocracia, sino el burocratismo sobre la forma de vivir que tenemos acá en Venezuela. Entonces plantea el señor Bill que, en primer lugar, la burocracia tiene una peculiaridad, o mejor dicho, el burocratismo tiene una peculiaridad, y es que el burocratismo cuida del burocratismo. El burocratismo está dispuesto a sacrificar todo lo que sea necesario para perdurar, para prevalecer. Este fenómeno fue estudiado y bautizado por Humberto Maturana como un sistema autopolítico. Este sistema es el que primordialmente necesita mantenerse, perdurar, persistir, ¿verdad?, y hacerse a sí mismo. De tal manera que el burocratismo lo que busca simplemente es que todo siga igual. No importa el cambio que ocurra, todo debe seguir igual.
en la sexta conferencia, La libertad del hombre en un mundo cibernético, el planteamiento es trascendente, puesto que se señala que la liberación de la mente del ser humano, en primer lugar, depende de cuestionar y revisar, ¿verdad?, aquellas creencias, costumbres, enseñanzas que ha recibido, ¿verdad?, y que se las tienen o las tenemos instaladas de tal forma que de per se eso es una verdad. Entonces, el primer paso para liberar la liberación del hombre está en revisar cuáles son sus creencias, cuáles son sus costumbres, cuáles son sus conocimientos, ¿no? Y el siguiente paso, pudiéramos decir, en el proceso de liberación, está en el análisis de la variedad que ha impedido, ¿verdad?, llegar más allá de donde está, porque ha impedido el dar un paso más, en crecer más, en mejorar más. Y todo esto depende del paso anterior. En la medida que el ser humano revisa su sistema de creencias y de conocimientos, pues entonces tendrá conciencia de qué es lo que está bloqueando su progreso, entendiéndose que esa libertad no es libertinaje y mucho menos anarquía, ¿verdad? Se trata de movernos hacia donde vamos a movernos con la seguridad de que se está haciendo lo que se debe hacer sin pasar por encima de nadie y cumpliendo con la idea de una sociedad igualitaria. Continuando con esa sexta conferencia, lo pertinente en este momento es aclarar en la última parte que realmente cimentaría esa libertad del hombre en el mundo cibernético. Y esto no es más que el entendimiento de lo que es la eficiencia. Si yo tengo claro que la eficiencia no es esclavitud, no es dominación, no es tiranía, y que eso que estoy haciendo en pro de la eficiencia está correspondiendo con la realidad del momento que vivo, entonces estoy acercándome como ser humano y como sociedad a lograr un mayor grado de felicidad. Entonces es posible en una sociedad, en una organización cualquiera, que aplicando los principios y conceptos cibernéticos, la eficiencia de esa organización aumenta. Para ello, dice el señor Vira en esta conferencia, que el papel de las telecomunicaciones es vital, cosa que no podemos negar. En el mundo moderno, donde ya la diferencia entre telecomunicaciones y la informática o los sistemas de información es una frontera que se borró, ya pasamos de la TI a la TIC, a la TIC, ¿verdad? Ya las redes, los dispositivos, los métodos con los que se transmite la información, les dibujan esa diferencia que en algún momento histórico hubo entre lo que serían los sistemas de información y los sistemas de telecomunicación, ¿verdad? Entonces, en esta sexta conferencia, el gran coronario sería pues que la eficiencia no es una camisa de fuerza, no es un mecanismo de dominación, sino una forma de ser mejores cada día
y de aprovechar mejor todo lo que tenemos. De tal forma, pues, que, como hemos dicho hasta ahora, el tema es tener conciencia y claridad de qué es libertad, ¿no? De qué significa el derecho del otro, qué significa el convivir, qué significa ser eficiente. Y, por sobre todas las cosas, cómo tener control sobre ese flujo de estímulos que vienen del ambiente y que puede generar distintos estados en un sistema que en términos cibernéticos sería la variable. De tal manera que entonces en esta conferencia se hace un gran corolario de todas las anteriores. Todo lo que se está planteando en las 5 primeras conferencias es en pro de la libertad del ser humano. Dijimos que en esta actividad se iban a cumplir 2 propósitos fundamentales, ¿no? Primero era señalar lo que a juicio de quien les habla es lo más importante en cada una de las 6 conferencias de Stanford Beer que dieron material para el libro Diseñando la Libertad. Y en segundo lugar, comentar qué relación tendría el trabajo final de un maestrante del CESDI con esas 6 conferencias. Bien, en el caso particular de quien les habla, cuyo título de trabajo final es Planes de Formación para Personal de Dirección de las Áreas de Operaciones de una empresa de telecomunicaciones, caso CanTV, cuyo objetivo general del trabajo es determinar las estrategias y los entrenamientos o actividades formativas que permitan al personal de dirección de las áreas de operaciones de CanTV cumplir con las expectativas de la organización para el cabal desempeño de sus funciones, de acuerdo con las necesidades y situación puntual de la empresa. Requiere entonces que hagamos un muy breve recorrido por esas 6 conferencias, ¿verdad? Diciendo qué tomamos de cada una de ellas como elemento enriquecedor de este trabajo que se propone para optar al grado de magíster científico en ciencias de dirección. Así entonces, tendríamos que en la primera conferencia, entonces tendremos acá una recomendación, ¿verdad? En cuanto a qué debería estar incluido en ese conjunto de entrenamientos o formaciones que se le deben dar a un dirigente de las operaciones de CanTV para hacerlo más eficiente, ¿no? Entonces, obviamente, aparte de nuestra posición personal en cuanto a pensar que el pensamiento sistémico y todo aquello que está incluido en un programa de desarrollo organizacional, en el caso particular uso como referente a el doctor Juan Manuel Villeta. Fue una persona a quien le debo gran respeto y consideración, a quien conocí en persona y quien tuvo la deferencia de regalarme este libro y de explicarme en persona qué estaba tratando de decir en él. Y por otro lado, otra persona que lo admiro y respeto muchísimo, como es el doctor Manuel Barroso, y sus distintas obras, particularmente en el ámbito gerencial, esta llamada meditación de gerencia. Lo cierto del caso es que se requiere, dentro del bagaje de entrenamientos que debe recibir una persona que está en la dirigencia de una área de operaciones,
todo aquel conocimiento que le permita llegar a una forma de pensar coherente con lo que se plantea en la teoría general de los sistemas, y que en un ámbito de aplicación directo de manera organizacional sería el planteamiento que hace Peter Senge en la quinta disciplina. De tal manera que entonces los principios y teorías que se pregonan en la cibernética deberían formar parte de esos entrenamientos en opinión de quienes en referencia a la segunda conferencia, hay que señalar dos aspectos fundamentales. El primero se refiere a la necesidad del dirigente de tener claro el concepto de variedad desde el punto de vista cibernético, ¿no? Y de que existen mecanismos que permiten controlar un poco esa variedad, siempre y cuando se respete la cantidad de estímulos que se están percibiendo o recibiendo, bien sea del medio ambiente o bien sea desde el interior de la organización. Y por otro lado, hace falta una claridad en el dirigente en cuanto a la división del trabajo, de la importancia de la misma y del manejo de la información como un mecanismo para conocer la realidad que se está viviendo y no como un mecanismo para justificar el tener o no un estatus dentro de la organización. Entonces, es así como damos paso a la siguiente conferencia. Bien, entonces acá en la tercera conferencia entramos en otro aspecto que debe ser resaltado y que tiene relación con lo que un dirigente requiere recibir en cuanto a formación, ¿no? Entonces, en esta tercera conferencia se nos habla del peligro de la mala interpretación de los factores estadísticos o de los informes o reportes o indicadores. Entonces, en primer lugar, entonces todo dirigente tiene que tener una noción bastante completa sobre qué es lo que la estadística pretende transmitir, cómo funciona, cómo interpretarlo. Además de la necesidad clave en toda organización de que la información sea oportuna, que llegue en el momento que corresponde, ¿verdad? Porque cuando se trata de datos históricos no queda más remedio que corregir, y cuando se trata de especulaciones o prospecciones no queda más remedio que experimentar. Entonces, la oportunidad de la información es otro aspecto clave que un dirigente debe manejar. Todo esto en búsqueda de lograr eficiencia. En la cuarta conferencia nos encontramos con el hecho de la importancia de la ciencia y la tecnología en todos los ámbitos de la sociedad. Entonces aquí el tema es darse cuenta que lo más importante en la organización no es la tecnología, no es el uso del último grito de lo que el mercado esté ofreciendo. Eso no es lo que se requiere en la organización. En la organización lo que se requiere es que se cumpla su rol, comúnmente llamado su razón de misión, ¿verdad? O su razón social, ¿verdad? O sea, que la contribución para la cual fue creada se esté cumpliendo.
Esto también sirve como otro mecanismo que apunta al crecimiento personal. Bien, así en la quinta conferencia revisamos las ciudades, nos damos cuenta que el gran aporte de la quinta conferencia en relación al trabajo propuesto por este maestrante se refiere a que el dirigente debe tener una noción que le permita discernir cuál es la información útil de aquella que no lo es. En una organización particularmente que maneja tecnología, sobre todo en las áreas de operaciones de organizaciones de este tipo, los volúmenes de datos son tan abundantes, tan excesivos, que fácilmente ciegan al dirigente, le impiden entender realmente qué es lo que está sucediendo, por su gran cantidad de volumen y por su gran diversidad. Entonces, lo importante es que el dirigente debe tener una formación que le permita discernir cuál es la información que es realmente útil, qué es lo que debe de verdad centrar su atención. Y por otro lado, tiene que tener una noción de la importancia de la división de trabajo, de que la burocracia cumple un papel que no puede ser despreciado, y por otro lado, debe entender que existe el riesgo en la organización de que exista el burocratismo, con el gran lastre que esto implica de instituirse dentro de la organización un sistema autopoyético, lo que en la práctica significa que habría un sector de la organización que no estaría dispuesto a ceder en lo absoluto ni un ápice para que las cosas cambien. Entonces el dirigente tiene que tener la formación necesaria para detectar o pulsar qué es lo que está sucediendo en los distintos grupos de trabajo para impedir que un sistema autopoyético se instituya y dañe la gestión que está realizando, por lo tanto sea ineficiente y mal calificada esta gestión. Finalmente, en la sexta conferencia, quizá la más importante de todas, es la que se refiere a la liberación de expectativas. Entonces, un dirigente debe tener una formación desde el punto de vista cibernético que le permita expandir las fronteras de su pensamiento, que le permita ser crítico, autocrítico e incluso cuestionar todo lo que cree, todo lo que ha aprendido, todos los sistemas de valores que está viviendo, para poder tener lo fundamental en toda organización que quiera sobrevivir, que es la capacidad de innovar. Entonces, esta liberación de la conciencia, esta apertura hacia nuevas ramas del saber y del vivir, es un aspecto que se puede aprender y que viene de un entrenamiento que le permite al individuo cuestionarse sin generarle conflictos que bloqueen su capacidad de respuesta. Esta situación es particularmente susceptible en organizaciones que dependen mucho de la tecnología, como el caso de CanTV, y sobre todo porque CanTV es una empresa proveedora de telecomunicaciones o servicios de telecomunicación, las cuales vienen a ser las herramientas esenciales para que un cambio como el que se plantea en la sexta conferencia de Staffordville se haga realidad. Finalmente, pues, para cerrar esta disertación, la consideración final no es otra que señalar categóricamente que los conceptos
principios, teorías que conforman la cibernética, es un cuerpo de conocimientos que necesariamente debe ser incluido dentro de ese grupo de saberes que manejan un dirigente. Entonces, esta capacidad de discernir, de detectar que ofrece la cibernética sería de gran provecho entre los dirigentes de cualquier tipo de organización, en especial en una que tiene un rol tan crítico en una sociedad como es una organización abocada a la provisión de servicios de telecomunicaciones. De tal manera, pues, que la gran conclusión de esta disertación es que la relación entre las conferencias que conforman el libro Diseñando la Libertad de Stafford Beer y el trabajo de el maestrante que con ustedes habla, pues se relacionan en cuanto a que la cibernética debe formar parte de ese conjunto de herramientas con las que se debe dotar un dirigente. Es así que damos por concluida esta disertación y espero compartir en una próxima ocasión otros temas con la audiencia que tenga bien regalarme unos minutos de su tiempo. Hasta la próxima.